Con el anuncio de la nueva película de Dragon Ball Super, demasiadas dudas nos atacaron de golpe, pues a pesar de que sí que nos revelaron mucha información comparada con otras ocasiones donde solo daban un pequeño mensaje o algún teaser corto, en esta ocasión nos dieron diseños de personajes, escenarios y un teaser, pero aún así nos dejaron con muchísimas dudas. Una de ellas, y probablemente la principal, es dónde se situará exactamente la nueva película, cronológicamente hablando, es decir, exactamente en qué lugar de la línea temporal lo ubicaremos. ¿Será después del final de Z, antes o luego de los acontecimientos del manga? Acompáñanos para averiguarlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si bien el panel de la Comic Con de este año se reveló mucha información de la película, no se reveló exactamente cuándo ocurriría, exactamente en el momento de la línea temporal, pero sí que nos dieron unas pequeñas pistas en forma de diseños de los nuevos personajes. El más notorio de ellos es Pan, ya que como recordamos, en el final de Super ella apenas era un bebé, no podía caminar aunque sí volar, y tenía solo un año de edad, pues nació en el año 799 y el final de Super ocurre en el año 780. En este nuevo diseño podemos ver claramente cómo el tiempo ha pasado, ya que se ve más crecida. Ahora puede caminar sin problemas y lo más importante, tiene un uniforme escolar, el cual según nos dijeron en el panel, y si resulta ser cierto, es un uniforme de educación preescolar. La educación preescolar puede diferir entre países, en algunos se mandan más pequeños como si fueran guarderías, pero en otros se envían más grandes. Así que para tener un ejemplo de ello en el que podamos confiar, quizás lo mejor sea tener en cuenta cómo es la educación preescolar en Japón, y ahí resulta que para que los niños sean admitidos deben tener entre 3 y 5 años de edad. Si tomamos en cuenta que la actual saga de Granola en el manga ocurre en el año 780, probablemente sea ahí donde acabe. Eso significa que esta saga terminará con Pan teniendo 2 años, o al menos casi por cumplirlos. Esto nos deja un amplio espectro para poder teorizar en qué año en el mundo de Dragon Ball se lleva a cabo la película, ya que si Pan tendrá 2 años al final de la saga de Granola y también tomamos en cuenta que debe tener entre 3 y 5 años para entrar al preescolar, la película debería empezar al menos un año después de la saga de Granola, como mucho 3 años después. En ese lapso de tiempo en el que se llevará a cabo la película, desde 1 hasta máximo 3, seguramente Granola ya habría muerto en ese entonces, si es que no revierten su deseo, pero lo más interesante son las fechas en las que esto puede ocurrir. Vamos a explicarlo. Pan terminará teniendo alrededor de 2 años al finalizar el año 780, por lo que en el 781 estará por empezar, y para que Pan cumpla 3 años, deberá ser casi el año 782. Este sería el primer posible año para la historia de la película, y añadiendo otros 2 que Pan alcance unos 5 años, nos dejaría con el año 784. Así que de nuevo los años del mundo de Dragon Ball, donde pueden ocurrir en la película, sería al final del año 781 y comienzos del 784. ¿Cuál es lo interesante de todos estos números? Pues que el año 784 es uno muy especial en la cronología de Dragon Ball, ya que se trata del año donde ocurren los acontecimientos del final original del manga y del anime de Z, el final del torneo donde Goku pelea contra Ubi y se va a entrenar. Eso nos da varias posibilidades para cada punto exacto en el que se sitúa la película, específicamente 3. El primero sería después del final de Granola y antes del final de Z. El segundo sería justo a punto y muy cerca del final de Z. Y el último sería incluso después de Z, mostrándonos una nueva historia nunca antes vista. Cada una de estas opciones tiene sus probabilidades de que sea posible verla. La primera nos dice que sería después del final de la saga de Granola, algo que realmente tiene que ser forzosamente sí o sí, ya que se llevará a cabo un año después de que sucedan los actuales acontecimientos del manga, y sería muy raro que todo el problema que tienen ahora mismo con el Serialiano y los Hitters durara más de un año. Si bien a Granola aún le quedan exactamente 3 años y alcanzaría incluso hasta para salir en la película antes de que acabe el resto de su vida, es verdad que también sería muy difícil que la película se llevara a cabo durante esta saga, por no decir imposible, ya que sabemos que la historia será en la Tierra y tendrá que ver con superhéroes. Un tema completamente alejado y que por ende no se podría desarrollar si Goku y Vegeta continúan aún en el espacio peleando o entrenando. Además que la primera posibilidad nos dice que sería antes del final de Z, es decir, ya sea en el año 781, 2 o 3. Con Pan teniendo entre 3 y 5 años dependiendo de cuándo sea su fecha de nacimiento exacta, la cual no se conoce, solamente el año. Esta puede ser una opción viable, ya que habrá relativamente algo de paz en la Tierra. Todos deberían estar en la Tierra y como aún no se celebra el torneo de artes marciales, Goku estará con su familia también, por lo que todo estaría perfecto para el desarrollo de la nueva historia. Sin embargo, esto indicaría que no veríamos aún nada del legendario final de Z y tampoco nada de lo que vendría después. No tendremos aún el desarrollo de Pan como peleadora más entrenada. ¿Qué pasará con Bills, Vegeta, Whis y los demás universos, etcétera?
La segunda posibilidad que podemos plantear es que esto se desarrolle mucho más cerca del torneo del final de Z, por lo que podría ser en realidad entre el año 783 a principios del 784, con Pan teniendo ya 5 años de edad. Esto nos mostraría todo lo que ocurriría justo antes del torneo, Pan volviéndose una peleadora de artes marciales, Goku entrenándola, la familia de Goku y Vegeta supuestamente se dejarían de ver 5 años, aunque los tiempos ya no calzan, y deberían ser únicamente 3 años. Incluso si deciden darnos una sorpresa, hasta veríamos la transición de Goku del traje naranja al azul. Esta es probablemente la posibilidad que más tenga de suceder, ya que Pan luce muy parecida a la del final de Z, al menos en forma y estatura, por lo que es posible que solo pasen unos cuantos meses cronológicamente entre la película y el final de Z. Y así tendríamos lo que sucede después del anime o incluso en el mismo manga. La tercera posibilidad, que aunque tiene menos probabilidades, aún es factible, es que esto ocurra después del final de Z, con Pan teniendo más o menos la misma edad, a punto de terminar el preescolar, Goku ya entrenando con Noob con su traje azul, y quizás esta sea la razón por la que no nos mostraron el diseño de Goku que se usará en la película. De hecho, es raro que no hayan mostrado ni a Goku ni a Vegeta y en lugar de eso decidieran enseñar personajes que normalmente resultarían secundarios como Piccolo, Krillin o Pan. ¿Será acaso que si nos mostraban a Goku y Vegeta se echaría a perder la sorpresa o habría demasiado spoiler? Si lo pensamos detenidamente es posible, ya que Goku después del final de Z tendría su atuendo azul, Vegeta nueva ropa y ambos obviamente lo serían un poco mayores. Además de que a otros personajes se les notaría muchísimo más el cambio, Goten y Trunks ya deberían estar crecidos, Bulma y Milk y los demás humanos se les notaría la edad, aunque parecen tener la juventud eterna en Super. Sin embargo, en lugar de eso decidieron poner a personajes que no envejecen o que están muy jóvenes como para que no se note el cambio. Por ejemplo, Piccolo, que es un Namekiano con una juventud muy larga, Krillin, que ahora tiene también la maldición de Goten y Trunks de rejuvenecer en lugar de crecer, y Pan, que como si estaba tan pequeña no podemos adivinar exactamente su edad. No cabe duda de que mucho de esto se irá revelando en los próximos meses, y mientras más información se vaya revelando acerca de la película, sus personajes, historia, etc. Pero sea cual sea la elección exacta de dónde se situará cronológicamente la película, definitivamente podrían aprovecharlo muy bien para mostrarnos algo que realmente nos sorprenda. ¿Tú qué piensas respecto a esto? ¿Crees que podremos ver al menos un pequeño vistazo del final de Z o incluso que podría ser este el último torneo del final de la película o algo recreado? Sin lugar a dudas esto sería increíble y nos llenaría de nostalgia al verlo en el cine, además de claro llenarnos de un hype por la próxima serie de Dragon Ball Super. Las buenas noticias es que podríamos ver cosas del final de Z, las malas noticias es que esto pareciera ser mucho más light en tema de peleas y demás. No estaría mal que la hicieran específica para que le peguen la nostalgia a los demás y nos preparen para lo que viene más adelante, quizá después del final de Z. Y esto sería todo, espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ninguna nueva información respecto a la nueva película de Dragon Ball, además de tus series favoritas. Y nada, un abrazo con cariño del Goku en 3D y hasta la siguiente. Los quiero, chao.